Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net. En este video tutorial te voy a explicar detalladamente paso a paso cómo hallar las razones trigonométricas de un ángulo en un triángulo rectángulo. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial, no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces, vamos a hallar las razones trigonométricas del ángulo A y del ángulo B. Pero podemos evidenciar que en este caso nos están dando las longitudes de los catetos, es decir, la longitud de este lado y la longitud de este lado. Y si te das cuenta, no conocemos la longitud de la hipotenusa. Es decir, que lo primero que debemos hacer en este caso es hallar la longitud de la hipotenusa. Y para ello debemos aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras se aplica solamente en triángulos rectángulos cuando conocemos la longitud de dos de sus lados. Pero ahora, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Si no sabes, no te preocupes. Te comento que el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como en este caso no conocemos la longitud de la hipotenusa, la vamos a llamar C en este caso. ¿Listo? Entonces decimos, el cuadrado de la hipotenusa, es decir, C al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 6 centímetros al cuadrado más 8 centímetros al cuadrado. Ahora lo que debemos hacer es resolver esta potencia y esta potencia, pero teniendo en cuenta que en la potenciación el exponente nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma. Como el exponente es el número 2, quiere decir que cada una de las bases la debemos multiplicar por sí misma 2 veces. Entonces decimos que C al cuadrado es igual a 6 por 6 es igual a 36 y centímetros por centímetros cuadrados más 8 centímetros por 8 centímetros es igual a 64 centímetros cuadrados. Ahora lo que debemos hacer es resolver esta suma o adición. Entonces decimos que C al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a 36 centímetros cuadrados más 64 centímetros cuadrados es igual a 100 centímetros cuadrados. Si te das cuenta, C en este lugar está al cuadrado y en este lugar en ningún momento está al cuadrado. Como en este lugar está al cuadrado, entonces debemos aplicar lo inverso de la potenciación, que es la radicación. Es decir, que debemos sacar raíz cuadrada en este lado de la igualdad y sacar raíz cuadrada en este lado de la igualdad. Entonces decimos, raíz cuadrada de C al cuadrado es C, porque C por C es igual a C al cuadrado, y la raíz cuadrada de 100 es igual a 10, porque 10 por 10 es igual a 100. Y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetro, porque centímetros por centímetros cuadrados. Entonces ya conocemos la longitud de la hipotenusa, que es igual a 10 centímetros. Como en este caso vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo A y luego las razones del ángulo B, entonces lo que vamos a hacer ahora es identificar quiénes son los catetos y quiénes son la hipotenusa, es decir, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Entonces, como vamos a trabajar con el ángulo A, entonces el cateto opuesto del ángulo A sería este lado, es decir, el lado opuesto. Entonces vamos a colocar aquí cateto opuesto, CO. Y este lado corresponde al cateto adyacente, teniendo en cuenta que el cateto adyacente siempre corresponde al lado más cercano al ángulo que estamos trabajando, teniendo en cuenta que este lado siempre corresponde a la hipotenusa. Entonces vamos a llamar la hipotenusa, en este caso H. Listo, entonces decimos el seno del ángulo A. ¿Y quién es el seno del ángulo A? El seno del ángulo A corresponde al cateto opuesto sobre la hipotenusa.
Ahora, ¿quién es el coseno del ángulo A? El coseno del ángulo A corresponde al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo A, corresponde al cateto opuesto, es decir, al lado opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora te vas a dar cuenta de una cosa. En este caso, la cotangente corresponde al inverso de la tangente. Si la tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, entonces lo inverso sería ¿quién? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. De igual forma, la secante del ángulo A corresponde al inverso del coseno. Si el coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces lo inverso sería ¿quién? La hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante del ángulo A corresponde al inverso del seno. Si el seno del ángulo A es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces lo inverso sería ¿quién? La hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Listo? Cateto opuesto. Entonces ahora vamos a escribir las razones. Entonces decimos, cateto opuesto, ¿quién es el cateto opuesto? 8 centímetros. Sobre la hipotenusa, ¿y quién es la hipotenusa? 10 centímetros. Ahora, el coseno del ángulo A, cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 6 centímetros sobre la hipotenusa, ¿quién es? 10 centímetros. Ahora, la tangente del ángulo A, ¿y quién es la tangente? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, 8 centímetros sobre el cateto adyacente, ¿quién es? 6 centímetros. Ahora, la cotangente del ángulo A, ya dijimos que es lo inverso de la tangente. Si acá colocamos 8 centímetros sobre 6 centímetros, entonces sería 6 centímetros sobre 8 centímetros. De igual forma, si la secante del ángulo A es el opuesto de ¿quién? Del coseno, entonces sería ¿quién? 10 centímetros sobre 6 centímetros. Y la cosecante del ángulo A corresponde al opuesto del seno. Si el seno es 8 centímetros sobre 10 centímetros, entonces lo inverso sería 10 centímetros sobre 8 centímetros. Y mira, ya hemos calculado las razones trigonométricas para el ángulo A. Súper fácil, ¿cierto? Luego de haberte explicado cómo calcular las razones trigonométricas para el ángulo A, ahora te voy a explicar detalladamente cómo calcular las razones trigonométricas para el ángulo B. Para ello, debemos identificar quién es el cateto opuesto o lado opuesto del ángulo B y quién es el cateto adyacente del ángulo B. Entonces, ya sabemos que el cateto opuesto del ángulo B corresponde al lado opuesto de ese ángulo, que en este caso corresponde a ¿quién? A 6 centímetros. Entonces, aquí abajito vamos a colocar C.O, que corresponde a cateto opuesto, y el cateto adyacente del ángulo B corresponde al lado más cercano de ese ángulo, pero teniendo en cuenta que este lado corresponde a la hipotenusa. Ya sabemos que la hipotenusa corresponde al lado opuesto del ángulo de 90 grados, es decir, al lado con mayor longitud en un triángulo rectángulo. Entonces, en este lugar, aquí abajito vamos a escribir C.AD, es decir, cateto adyacente. Entonces decimos, seno del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y quién es el cateto opuesto? 6 centímetros sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? 10 centímetros.
Ahora, el coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 8 centímetros sobre la hipotenusa, quien es 10 centímetros. La tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto, quien es 6 centímetros, sobre el cateto adyacente, quien es 8 centímetros. Ahora vamos a calcular la cotangente del ángulo B. Ya sabemos que la cotangente corresponde al inverso de la tangente. Si la tangente del ángulo B es igual a 6 centímetros sobre 8 centímetros, entonces lo inverso sería ¿quién? 8 centímetros sobre 6 centímetros. De igual forma, la secante corresponde al inverso del coseno. Si el coseno del ángulo B es igual a 8 centímetros sobre 10 centímetros, entonces la secante del ángulo B es igual al inverso, es decir, a 10 centímetros sobre 8 centímetros, teniendo en cuenta que H corresponde a la hipotenusa, mira, que es 10 centímetros, y cateto adyacente, ¿quién es? 8 centímetros. Y la cosecante corresponde al inverso del seno. Si el seno del ángulo B es igual a 6 centímetros sobre 10 centímetros, entonces lo inverso sería ¿quién? 10 centímetros sobre 6 centímetros, es decir, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Y quién es la hipotenusa? 10 centímetros y el cateto opuesto 6 centímetros. Y de esta forma es que se calculan las razones trigonométricas para el ángulo B. Súper fácil, ¿cierto? Ahora, para que pongas en práctica lo aprendido durante el desarrollo de este video tutorial, te voy a pedir que halles las razones trigonométricas para los ángulos A y B, pero teniendo en cuenta que las longitudes de los lados de este triángulo rectángulo miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente. Pero eso sí, te invito a que pauses el video antes de que aparezcan las respuestas, y cuando ya hayas terminado le des en continuar para que así puedas verificar si las razones trigonométricas tanto para el ángulo A y para el ángulo B fueron las correctas. Las respuestas aparecerán en 1, 2 y 3. Si obtuviste las mismas respuestas, quiere decir que ya sabes calcular las razones trigonométricas de un ángulo en un triángulo rectángulo. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No dudes en suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, ¿quién tal lo fue? El profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?